Ya. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar el tema de trauma abdominal. Bueno, el trauma abdominal es una lesión que compromete los órganos y las estructuras dentro de la cavidad abdominal. Estas lesiones pueden ocurrir por un traumatismo ya sea cerrado o sea abierto, que puede afectar tantos órganos sólidos como vísceras huecas, ¿no? Los órganos sólidos como el hígado, el vaso, los riñones, o los órganos huecos como son el intestino delgado, grueso, la vejiga, etc. El diagnóstico y tratamiento adecuado del trauma abdominal es muy importante por la posibilidad de hemorragia y las complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente si uno no hace un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Antes de poder hablar de lo que es el trauma, es muy importante hacer un recuerdo anatómico de lo que es la cavidad abdominal. En realidad, la cavidad abdominal, tengo un poquito de el puntero, ¿no? La cavidad abdominal se considera como un cilindro, ya que va a tener como un límite superior un músculo, en realidad está delimitado por dos diafragmas. Hacia arriba el diafragma tóraco, el diafragma que todos conocemos, que divide el tórax del abdomen, y hacia abajo existe una parte ósea y también otro diafragma que se llama el diafragma urogenital. Entonces, hacia arriba y hacia abajo tiene un diafragma, ¿no? Hacia atrás va a estar la columna, que es una columna de hueso, está la columna lumbar, el sacro y el coxis hacia abajo, ¿no? Y lateralmente está formado por músculos, tiene un montón de músculos, y en su conjunto los músculos cuando se contraen van a comprimir el abdomen. Ya eso es más o menos lo que es la cavidad abdominal. En realidad se considera a la cavidad abdominal junto con la cavidad pélvica, que es un pequeño espacio que no hay forma de dividirlo, entonces se los puede considerar en su conjunto a ambas, ¿verdad? Mire, si nosotros miramos el abdomen por delante y tomamos como punto de referencia la línea axilar media, derecha, izquierda, y trazamos una línea horizontal que va a ir a nivel de las tetillas hacia arriba y hacia abajo dos líneas oblicuas que van a corresponder al pliegue inguinal. De esa manera se va a delimitar la pared abdominal anterior. Esta imagen ustedes ya la conocen, es una división topográfica que divide la pared abdominal en 9 cuadrantes. ¿Ya? Y aquí al lado izquierdo tenemos otra división, pero que la va a dividir en 4 nada más, ¿sí? Esto es muy importante, ¿ya? Es muy importante porque nos va a permitir hacer una sospecha de qué órgano o qué víscera está lesionado cuando hablamos de trauma abdominal, especialmente cuando hablamos del trauma abdominal penetrante. Por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una herida por proyectil de arma de fuego, por arma blanca en el hipocondrio izquierdo, yo automáticamente voy a sospechar que inclusive puede haber lesión del pulmón, puede haber lesión del diafragma, puede haber lesión del estómago, puede haber lesión del colon inclusive. Entonces nos va a ayudar en la descripción, ¿ya? Cuando hagamos nuestra historia clínica. Lateralmente el abdomen, miren, tomando como punto de referencia dos líneas longitudinales que pasan por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, y dos líneas oblicuas que van a cruzar el espacio, el sexto espacio intercostal hacia arriba y hacia abajo, la cresta ilíaca. Esto nos va a delimitar todo lo que es el flanco, o si quieren ustedes, la cara lateral del abdomen. Y hacia atrás también tenemos puntos de referencia, como son dos líneas verticales que van a estar en relación con la línea axilar posterior, derecha e izquierda, y dos líneas horizontales hacia arriba que van a pasar por el vértice de la escápula y hacia abajo por el borde superior de las crestas ilíacas. Entonces, esto también va a formar parte de lo que va a ser el abdomen.
Entonces, miren, por ejemplo, si alguien tiene una lesión aquí que se llama la región lumbar, entonces ya podemos sospechar nosotros que puede haber lesión del riñón, lesión del uréter, qué sé yo, ¿sí? Entonces, para eso es importante saber estos límites. No solamente la anatomía externa, sino también es muy importante saber la anatomía interna. Cuando nosotros vamos a entrar a una cirugía, es importante conocer esto, ¿ya? Y ya esto ya lo vieron ustedes en su clase de vías de acceso o exploración quirúrgica del abdomen. Si ustedes recuerdan, el colon transverso y el mesocolon dividía la cavidad peritoneal, ¿ya? En dos espacios, uno superior y otro inferior. En el superior, miren, encontramos, estaba ahí el diafragma, está el hígado, el vaso, el estómago y todo el colon transverso, ¿sí? Y por debajo, la región inframesocolónica, tenemos todo el intestino delgado, el colon descendente, el colon ascendente, el colon sigmoide, y ya en la pelvis tenemos los órganos reproductores, ¿no? En el varón y en la mujer también, ¿no? En la mujer va a estar el útero, los ovarios, las trompas. En el varón va a estar las vesículas seminales, donde inician los conductos deferentes, etc. ¿Sí? Y también está la vejiga, no nos olvidemos. Pero esta imagen es muy importante para saber que en el abdomen no solamente está el aparato digestivo, ¿sí? Como es decir, el estómago, el hígado, etcétera, etcétera, sino porque detrás del peritoneo existe un espacio que se llama retroperitoneal. Y esto es muy importante porque también es un espacio que cuando se acumula líquido, en este caso se acumula sangre, puede albergar gran volumen de sangre. Y se hace muy difícil hacer el diagnóstico porque no está comunicado o este líquido no se encuentra libre en la cavidad peritoneal. ¿Ya? Entonces aquí no debemos olvidarnos nunca del páncreas, del duodeno, de los riñones, la pelvis renal, el uréter, etcétera. No nos debemos olvidar, ¿sí? Otra cosa que también aquí a este retroperitoneo pertenece la cara posterior del colon ascendente, del colon descendente, ¿ya? Si nosotros tenemos una herida, por ejemplo, en la región aquí, en la región posterior, ¿sí? Una herida por arma blanca, digamos, a este nivel. Entonces, esa herida puede atravesar todo lo que es la pared posterior y puede llegar nada más a lesionar la cara posterior del colon descendente o del colon ascendente. Y entonces no va a dar manifestaciones de irritación peritoneal porque no está comunicada la cavidad, no va a haber salida de heces, por ejemplo, a la cavidad, sino las heces se van a acumular en este espacio, en el espacio retroperitoneal. Peor si hablamos de duodeno, ¿sí? Las lesiones que se abren hacia el retroperitoneo son muy difíciles de diagnosticar. Bueno, vamos a la epidemiología, ¿ya? El trauma abdominal es más frecuente en varones, en jóvenes, más frecuente en menores de 30 años. ¿Ya? Los accidentes automovilísticos son la causa más frecuente. El trauma cerrado es el más frecuente entre el trauma abierto o penetrante y el cerrado. Los órganos sólidos como el hígado, el vaso, ¿sí? Son los más lesionados y así también como el intestino delgado es la víscera hueca que más se lesiona, ¿ya? La complicación más frecuente del trauma obviamente va a ser el hemoperitoneo seguido de la sepsis por perforación de una víscera hueca, ¿ya? La mortalidad es variable, ¿ya? Cuando hablamos de vísceras sólidas, alcanza el 10%. Si nosotros hablamos ya de perforación de víscera hueca, y si han pasado más de 6 horas, mire, la mortalidad aumenta. Y aumenta más todavía si fuera colon, ¿sí? Y mientras más horas pasen, esta mortalidad va aumentando. ¿Ya? Y si además de esto hay una lesión de los grandes vasos, la mortalidad aumenta al 50%. Y esto, si lo combinamos, digamos, lesión de grandes vasos más una víscera hueca, entonces esto se va sumando y va aumentando. Entonces, la causa más frecuente del shock hipovolémico y de la peritonitis, nosotros podríamos dividirla en inmediatas. O sea, inmediatamente se produce la lesión, entonces esto va a causar la mortalidad en un 50%, el shock hipovolémico y la peritonitis.
Temprana, cuando son dentro de las 6 horas, entonces la mortalidad va a estar dentro del 30%. Y la tardía va a estar con alrededor del 20%. Entonces, mira, el trauma abdominal, como hemos dicho, es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes politraumatizados. ¿Ya? Representa el 15 al 20% de todos los traumas graves. Es frecuente en los jóvenes, varones, y la razón es porque están expuestos a los accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo nada más, en el Chapare, ¿sí? Todo el mundo anda en moto, y si ustedes han ido alguna vez, van a ver que todos, o bueno, una gran parte anda sin casco, y van a toda velocidad. Entonces, imagínense un accidente a esa velocidad, o sea, probablemente va a ser muy riesgoso y les puede producir la muerte, ¿no? O lesiones muy graves. O la otra, las caídas, las agresiones o los deportes de contacto, están muy en relación con los varones y los varones jóvenes en especial. En muchos países los accidentes de tráfico son la principal causa del trauma abdominal, seguida de las heridas penetrantes y las lesiones por caída. Esto es muy variable, ¿ya? Si nosotros hablamos en estos momentos donde hay guerra, probablemente la causa más frecuente va a ser las heridas por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Y en los lugares, en las grandes metrópolis donde tienen autopistas en las ciudades, un accidente de tránsito ahí probablemente va a ser más frecuente que en Colombia, por ejemplo, donde hay guerrillas y demás, ahí las heridas por proyectil de arma de fuego están un poco elevadas, ¿no? O son más frecuentes que en nuestro medio, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma o cómo se producen estas lesiones? Existen dos tipos principales de mecanismos, el trauma cerrado y el trauma abierto o penetrante. ¿Qué es el trauma cerrado? El trauma cerrado, como hemos dicho, se produce en los accidentes automovilísticos, las caídas de grandes alturas o lesiones por impacto directo. Estos van a provocar una compresión de los órganos abdominales y esto va a producir, esta es la parte importante, ¿no? Esta compresión produce desgarros, produce hematomas, produce hemorragia, incluso puede desgarrar la piel, ¿ya? Y en estos casos, el vaso y el hígado son los órganos que con mayor frecuencia se lesionan en el trauma cerrado. En el trauma abierto implica la penetración del peritoneo. No se olviden ustedes que el peritoneo, existe el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Una vez que un objeto punzocortante o el proyectil de arma de fuego atraviesa el peritoneo, en ese caso recién se puede hablar de penetración a la cavidad abdominal. Puede haber lesiones que solamente llegan a la piel o al celular subcutáneo. Esos no son traumas penetrantes, ¿ya? Entonces, este tipo de heridas, las más frecuentes, las más comunes, son las producidas por arma blanca o producidas por proyectil de arma de fuego. Este tipo de trauma tiene mayor probabilidad de producir lesiones que son visibles, a diferencia de los traumas cerrados, porque los traumas cerrados son contusiones directas y uno no ve si hay sangrado o no. Entonces el paciente puede estar choqueado, pero no vemos ninguna herida, ninguna lesión, nada. En cambio, en el trauma abierto, esa es una ventaja para hacer el diagnóstico. Ya entonces vamos a tener siempre una herida, puede estar localizada en el epigastrio, en el mesogastrio, en la fosiliaca derecha, izquierda, la región lumbar, etcétera, etcétera. Ya nos va a orientar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Y de estos dos, el que tiene mayor, hay que hacer un diagnóstico más rápido, es en el trauma penetrante por proyectil de arma de fuego, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce la fisiopatología? Entonces, en el trauma cerrado, la, la energía que se transmite al abdomen, hemos dicho ya, puede producir roturas, desgarro de los órganos, tanto como el vaso como el hígado. Y, y ustedes saben que el vaso y el hígado tienen gran concentración de sangre. Entonces va a producir hemorragias que son muy importantes. Y esto puede ser la causa de muerte. Entonces, fíjense ustedes, vamos a encontrar nada más una equimosis en el hipocondrio derecho y el hígado, como está muy bien irrigado, entonces una lesión del hígado, eso sangra, 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 nosotros no vemos nada.
y los pacientes pueden llegar choqueados, ¿no? Y nosotros, si no hacemos un diagnóstico rápido, ese hígado va a seguir sangrando. Lo mismo es el vaso, está muy bien irrigado. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser en hacer un diagnóstico precoz para hacer un tratamiento adecuado, ¿ya? En cambio, a diferencia de los órganos de las vísceras huecas, como por ejemplo los intestinos, esta fuerza en el trauma cerrado va a producir un estallido, o sea, va a hacer que se reviente, digamos, las vísceras huecas, ¿ya? Y en este caso vamos a tener la salida del contenido intestinal hacia la cavidad peritoneal, ¿sí? Y esto va a producir, obviamente, peritonitis, ¿no? No se olviden que el contenido intestinal contiene enzimas digestivas, tiene bilis, tiene amilasa, enzimas pancreáticas, y eso produce mucha irritación del peritoneo. El trauma abierto, el trauma penetrante, ¿sí? Hemos dicho que cuando penetra el peritoneo, esto va a lesionar dependiendo del lugar donde se encuentre la lesión, ¿ya? Si está en el hipocondrio derecho, por ejemplo, puede lesionar el hígado y va a producir hemorragia. O puede producir lesiones en el intestino y va a producir también peritonitis, ¿ya? Entonces, de todos estos, lo más importante siempre va a ser los proyectiles de arma de fuego. ¿Por qué es esto? Porque una herida por arma blanca, entonces casi siempre va a tener una sola dirección y la profundidad va a depender del tamaño del objeto con que se lesiona, ¿verdad? A ver, un ejemplo nada más. Si tenemos un cuchillo de mesa que mide unos 12 centímetros de largo, es muy diferente a tener un cuchillo eso de carnicero, ¿verdad? Que tiene como unos 15, perdón, 20, 30 centímetros de largo. Te puede hacer hasta atravesar todo el abdomen, ¿no? Entonces es muy diferente a un proyectil de arma de fuego. El proyectil de arma de fuego, una vez que... también los proyectiles de arma de fuego van a depender de la velocidad, o sea, mientras más calibre tenga, mayor lesión va a producir. Por ejemplo, un revólver no produce las mismas lesiones que el arma de un militar, ¿no ve? Entonces, eso tiene mucha más velocidad y produce mucha más destrucción. Entonces, y la otra cosa es que cuando estos proyectiles chocan contra una superficie dura como son los huesos, no se olviden, ¿no? La columna estaba hacia atrás y tenemos las crestas ilíacas hacia los lados, entonces cuando chocan las superficies duras, los proyectiles normalmente se desvían y no solamente va a producir las lesiones en una sola dirección, sino pueden ser en muchas direcciones y puede haber muchos órganos lesionados. Bueno, el trauma cerrado, entonces hemos dicho que es causado principalmente por objetos contundentes, ¿no? A veces la piel, no a veces, casi siempre la piel se la ve intacta. Los accidentes son la causa principal, seguido por las lesiones deportivas, las caídas, ¿sí? Las fuerzas de desaceleración y la compresión van a producir lesión en los órganos sólidos como el vaso, como el hígado. Estos son propensos a desgarrarse y obviamente a sangrar porque tienen gran volumen de sangre, ¿ya? Los pacientes inicialmente pueden estar tranquilos y esto va a depender del grado de la lesión, que lo vamos a ver más adelante. Existen tablas para poder medir esto, ¿ya? Entonces, y a veces por esos detalles uno puede retrasar el diagnóstico. Peor todavía si el sangrado es hacia el retroperitoneo, como por ejemplo en los traumas renales, ¿sí? No vamos a ver sangre en la cavidad, le hacemos una ecografía y no hay sangre en la cavidad peritoneal, pero sí hay un hematoma gigante en el retroperitoneo que está produciendo todas las molestias, ¿ya? Bueno, continuamos con el trauma cerrado. El trauma cerrado, hemos dicho que es el más frecuente. Ya de estos, el más frecuente es por accidentes de tránsito, y esto se va a deber al impacto del borde inferior del volante cuando el paciente es el conductor, ¿no? O porque la puerta se hunde, o porque por el cinturón de seguridad hay un cizallamiento, ¿sí? Y la desaceleración va a producir desgarro
Este mecanismo va a producir principalmente lesión del vaso en un 40 o un 50%, lesión de hígado entre un 35 y un 45%, y es menos frecuente las lesiones del intestino delgado, ¿sí? Es más frecuente en el trauma cerrado las lesiones de las vísceras macizas. En cambio, el trauma penetrante de estos van a estar producidos principalmente por dos componentes, dos causas, ¿no? Los proyectiles de arma de fuego y las armas blancas. Estas pueden producir hemorragias internas y externas, ¿sí? Y aquí lo importante de un trauma penetrante es que siempre vamos a ver el orificio por donde ha ingresado este objeto. Y lo que ya les había mencionado, ¿no? Las armas de fuego en particular, dependiendo del calibre del arma, se puede producir lesiones devastadoras y producir lesiones de múltiples órganos. En cambio, el arma blanca no. El arma blanca es menos destructiva porque está limitado a muchas cosas, ¿no? El tamaño, la fuerza, algunos detalles del paciente también, ¿no? A veces los pacientes son obesos y tienes un arma pequeñita como por ejemplo del tamaño de una corta uña, ni le va a penetrar ni la grasa, ¿no? Entonces esos detalles pueden hacer variar nuestro diagnóstico, ¿ya? Entonces el trauma penetrante tiene una incidencia del 10 al 20%, los objetos punzocortantes están encargados del 60% y los proyectiles de armas de fuego el 20%. Cuando hablamos de objetos punzocortantes, el hígado es el más lesionado, el intestino delgado le sigue, el diafragma principalmente cuando es en el lado izquierdo de la región tóraco-abdominal izquierda, y luego el intestino grueso como el colon, ¿ya? Cuando hablamos de proyectil de arma de fuego, esto ya habíamos adelantado algo, va a depender mucho de la trayectoria, de la cinética, del rebote, de la fragmentación inclusive, ¿no? No es lo mismo un proyectil de arma de fuego de un revólver al de una escopeta, ¿no? De la escopeta tiene múltiples perdigones y puede producir más lesión. Entonces, cuando hay proyectil de arma de fuego, el que más se lesiona es el intestino delgado, le sigue el colon, el hígado y los vasos. Bueno, ya sabemos más o menos qué es el trauma abdominal abierto o penetrante y el cerrado. Ahora vamos a ver cuál es el manejo inicial, ¿ya? El manejo inicial se lo tiene que hacer de acuerdo a los principios del ATLS, ¿ya? Se tiene que hacer la evaluación primaria con el ABCDE, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, la vía aérea, respiración, circulación. Y un detalle que es bien importante es la exposición. En los pacientes con trauma, tiene que hacerse una buena exposición del paciente, ¿ya? Porque si no, se nos puede escapar una lesión. Nada más para que lo tomen en cuenta este detalle que les digo. En los pacientes con lesión cardíaca, por decirles, ¿sí? Es muy frecuente, por ejemplo, entre los cleferos, que agarren los radios de las bicicletas, las afilan muy bien, le sacan punta así como la de los anticuchos, han visto, ¿verdad? Es delgadito, y con una lesión en el área cardíaca te puede producir un taponamiento cardíaco. Y si tú no revisas bien, porque es muy delgadito ese alambre, entonces tú no te vas a dar cuenta. Entonces, por eso tú tienes que exponer completamente al paciente, pero evitando que se enfríe, ¿no? Evitando la hipotermia, ¿ya? Entonces, bueno, luego tenemos que inmovilizar la columna, especialmente cuando son accidentes de tránsito. Hay que evaluar los signos vitales, el nivel de conciencia, si es que hay o no hay shock. En el trauma cerrado es muy difícil hacer esta evaluación y sospechar, porque hemos dicho que no se ve el sangrado. El sangrado puede estar en tres lugares en el trauma. Puede estar en la cavidad torácica, no se olviden que son dos, emisoras derecho y emisoras izquierdo. Luego tenemos en el abdomen, que es una gran cavidad, y el otro lugar donde se puede acumular sangre es en la pelvis, también que es un lugar que no se puede ver, ¿ya? Entonces, en el trauma cerrado, vamos nosotros a recurrir a la ecografía, al FAST, que es Focused Assessment with Sonography for Trauma.
Es una ecografía enfocada en el trauma, así se llama, ya lo vamos a ver más adelante. Y es de mucha ayuda en el trauma cerrado también una tomografía, especialmente en los pacientes que además de un trauma abdominal, tienen un trauma cráneoencefálico, por ejemplo. No lo podemos ver o tiene alguna otra lesión que no podemos verlo, entonces es muy útil la tomografía, porque aprovechamos para sacar la tomografía del cráneo, del tórax, y podemos hacer también la de abdomen en una sola pasada y sin mover mucho al paciente, ¿ya? En la tomografía nos va a mostrar si hay líquido libre, probables lesiones de las vísceras macizas, etcétera. En cambio, los pacientes que están en shock o con signos de hemorragia, estos tienen que ser tratados de manera rápida, ¿ya? Mientras se va preparando a estos pacientes, hay que reponerle los fluidos y obviamente sangre. Si el paciente ha perdido sangre, hoy en día la sangre se repone con sangre. ¿Ya? Y en algunos casos de urgencia, si el paciente está en shock, está casi ya muriéndose, y nosotros vemos que el paciente se está yendo cada minuto que pasa, esos pacientes tienen que entrar a quirófano para hacerle una cirugía de control de daño, porque ese paciente está sangrando. Y si tú, mientras más tardes en resolver o diagnosticar, el pronóstico para el paciente va a ser peor. Eso ya lo deben ver ustedes en lo que es el shock, ¿no? Bueno, aquí un resumen entonces, el manejo inicial es con el ABCDE, la vía aérea, ver si está respirando, ver cómo está la circulación y el control de la hemorragia. Las hemorragias que son visibles, obviamente, ¿no? Si el paciente tiene una herida en la cabeza, en el cuero cabelludo, que es un órgano, o sea, son heridas, perdón, que sangran bastante, ¿sí? O tiene una lesión en algún lugar que es visible, entonces hay que controlar la hemorragia. Y el control de la hemorragia puede ir desde una simple compresión hasta una ligadura, pero lo importante es controlar la hemorragia. Luego ver el déficit neurológico, ¿ya? Y lo último, exponer, ¿sí? Exponer. Mientras se hace todo esto, ¿sí? También hay que colocar una sonda nasogástrica y una sonda Foley, ¿sí? Cuando llega un paciente de trauma a la emergencia, es como cuando entra un auto de carrera a su pit. ¿Se ubican? Entra y todo el mundo trabaja en armonía, nadie se perjudica. ¿Sí? Entonces, mientras uno está haciendo el examen físico, hay uno que ya le está canalizando, hay otro que le está sacando los exámenes de laboratorio, y hay otro que le está colocando una sonda Foley, y hay otro que le está colocando una sonda nasogástrica. Entonces, hay que hacer un trabajo coordinado. Si bien aquí para la presentación se ve muy bien vía aérea, respiración, no. Cuando llega un paciente a la emergencia de trauma, el trabajo es bien coordinado. No hay el que más, en ese caso, más ayuda, el que no estorba. Entonces luego pasamos a la revisión primaria. Entonces vemos la intensidad y la localización en el caso de que se pueda evidenciar una herida, ¿no? Habíamos hablado ya de la circulación y en estos casos, como estamos hablando de trauma abdominal, tenemos que sospechar una hemorragia dentro del abdomen o en la pelvis cuando se trata de un trauma cerrado. Si nosotros tenemos un paciente hipotenso, entonces tenemos que pensar que la causa del shock está en el abdomen o en la pelvis o en el tórax, que ya le he dicho también que es un lugar donde se acumula bastante sangre. Tenemos que averiguar bien sobre la lesión, el mecanismo por el cual se produjo, la fuerza, la ubicación, si el paciente era el chofer, era el acompañante, si estaba en la fila de atrás, etcétera, y ver el estado hemodinámico de este paciente. Además, el compromiso concomitante. Este paciente está bajo el efecto del alcohol, de las drogas, ¿sí? Si hay alguna lesión medular, si hay lesión de estructuras adyacentes. Entonces, miren aquí, el trauma abdominal es una causa de muerte prevenible luego del trauma torácico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un buen diagnóstico, vamos a salvar a ese paciente, ¿sí? Pero como en todo existe abdómenes que no se puede valorar. ¿Y por qué no se puede valorar? Ya no vamos a poder valorar porque el paciente está bajo los efectos del alcohol o está bajo efecto de drogas, ¿sí?
o hay pacientes que están inconscientes porque tienen un trauma encefalocraniano, o porque tiene un trauma raquimedular, no siente, no hay sensibilidad en el abdomen. Entonces va a ser muy difícil valorar los signos de irritación peritoneal y el examen físico va a ser muy poco útil. Pero aquí viene un detalle, ¿no? Siempre tenemos que sospechar. Si no podemos con el examen físico, vamos a tener otros métodos para poder hacer el diagnóstico. Bueno, para eso es importante hacer una buena historia, ¿ya? Si es un accidente automovilístico, tenemos que averiguar, ¿sí?, la velocidad a la que iba el vehículo, el tipo de colisión frontal, lateral, posterior, roce, se ha volcado, intrusión, si el paciente estaba o no con cinturón, si tenía o no tenía bolsa de aire, o se han activado las bolsas de aire, la posición del paciente, cómo están los demás pasajeros. Estos son algunos indicadores. Por ejemplo, si ha habido algún fallecido en el accidente, eso te da una magnitud del trauma. Eso quiere decir que ha sido un trauma importante, la transferencia de la velocidad ha sido importante. En caso del trauma penetrante, tenemos que saber el tiempo que ha transcurrido desde que se ha producido la lesión, el tipo de arma, era un cuchillo, era un revólver, era un fusil, qué sé, o granada, ¿sí? La distancia, si es que se puede, ¿sí? Es importante también. El número de los orificios, porque eso nos va a indicar el número de disparos. ¿Cuántos orificios hay? ¿Hay orificio de entrada? ¿Hay orificio de salida? La cantidad de sangre, si normalmente va la policía o van los bomberos a recoger a los pacientes, entonces ellos te informan la cantidad de sangre que había en el sitio donde han traído al paciente. Si era un espacio cerrado, es muy importante en el caso de las explosiones, ¿ya? Entonces, tenemos que valorar los signos vitales. Cuando es el trauma penetrante, las lesiones que son obvias, ¿no? Y también es importante la respuesta al tratamiento prehospitalario. Si el paciente ha sido traído por la policía o por los bomberos, casi siempre llegan con una vía. Y entonces ellos te pueden decir, acabamos de colocar el lactato, ha subido su presión, pero ahora nuevamente está baja. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sangrado importante. Bueno, ya sabemos más o menos, ya sabemos un poco más de lo que es el trauma abdominal abierto y el penetrante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya hemos avanzado algo, ¿no? Entonces, una buena historia clínica, un buen examen físico. Luego vamos a recurrir a los exámenes de laboratorios. Y por último, a las imágenes que nos van a poder ayudar. Entonces, la historia clínica, nunca hay que olvidarse de las alergias, de los medicamentos que el paciente puede tomar. Por ejemplo, miren, si tenemos un paciente que está en shock hipovolémico, que lo normal sería que el paciente esté taquicárdico, pero el paciente por ahí eh, toma beta bloqueadores, nunca va a tener taquicardia, ¿sí? Entonces, esa cosa es importante averiguar. Patologías o antecedentes de patologías previas, ¿no? El paciente ha tenido un infarto, el paciente, qué sé yo, es diabético, o qué sé yo. Alguna vez se ha pasado, ¿no?, que llegan los pacientes inconscientes y alguno va a revisarle las pupilas, por ejemplo, en los ojos, y resulta que el paciente tiene una prótesis en el ojo, o sea, tiene un ojo de vidrio. Entonces, las pupilas no reaccionan, ¿verdad? Entonces, para eso es importante saber estos detalles. ¿Ya? La última comida, qué fue lo que comió, hace cuántas horas, etcétera, etcétera. Y los eventos que están relacionados con el trauma. ¿Qué pasó antes del trauma? Luego nos vamos al examen físico. El examen físico empezamos por la inspección, ¿no? Nuevamente, el paciente tiene que estar bien expuesto y el examen tiene que ser rápido, pero no a la rápida, ¿sí? Hay mucha diferencia, ¿sí? Luego, revisar si hay erosiones, abrasiones, laceraciones, heridas, cuerpos extraños, hay fractura de las últimas costillas en especial, hay evisceración, o sea, están con las vísceras afuera, hay embarazo,
Y siempre hay que prevenir la hipotermia, ¿ya? Hay que colocar mantas a los pacientes, ¿no? Si bien lo vas a exponer, pero sí le tienes que colocar frazadas o algo que le caliente al paciente, ¿ya? Luego vamos a la auscultación del abdomen. Vamos a ocultar el peristaltismo. Es muy difícil encontrar un paciente con hilo inmediatamente, ¿no? Porque la sangre no va a producir hilio, pero en cambio el contenido gastrointestinal sí, ¿ya? Luego tenemos esta valoración, nosotros la podemos hacer durante el tiempo, podemos hacerla cada media hora, por ejemplo, y vamos a ir viendo los cambios, ¿no? O en algunas veces podemos encontrar unos soplos por una fístula arteriovenosas traumáticas. Es un poco más difícil eso, ¿no? Luego nos pasamos a la percusión, ¿no? Buscando signos de peritonitis. Esto del hemoperitoneo es muy difícil en un paciente que tiene un trauma cráneoencefálico además, ¿no? El signo de Jover también es un poco difícil, pero si lo puedes buscar, lo puedes encontrar, esto es igual a perforación de una víscera hueca en un trauma cerrado. Luego pasamos a la palpación, ¿no? Vamos a ver si hay defensa voluntaria, involuntaria, hay signo de rebote, hay dolor superficial, profundo. Si la paciente está embarazada, obviamente vamos a palpar un útero grávido y si podríamos tal vez saber la edad fetal, ¿no? Luego vamos a ir a revisar la pelvis, ¿sí? Cuando hay hemorragia masiva, sobre todo, ¿no? Y no hay la causa en el tórax, en otro lugar, vamos a pensar siempre que está en la pelvis, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos a revisar la estabilidad de la pelvis? Tomamos de ambas crestas ilíacas con las dos manos y las balanceamos un poco, ¿sí? En busca de buscar un movimiento anormal, buscar dolor, y es lo que nos va a indicar que hay una fractura de la pelvis. También podemos valorar el uréter, perdón, la uretra, el recto y el área perineal. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero observando, ¿no? Si es que hay un desgarro en el periné, nos puede indicar que hay un desgarro de la uretra. Si hay sangre en el meato uretral, también es signo de que hay una lesión de la uretra. Si hay equimosis, hematomas en el escroto o en el periné, también son signos de lesión de la uretra. Y en este caso no vamos a colocar una sonda Foley, porque no vamos a hacer más lesión, ¿sí? Porque si está rota la uretra vamos a crear falsa vía. Entonces en ese caso está contraindicada colocar una sonda vesical o una sonda Foley, ¿ya? Cuando hay ruptura de la uretra, nosotros al hacer el tacto rectal vamos a encontrar una próstata flotante, es otro signo de ruptura uretral. Y el tacto rectal también nos sirve para ver el tono del esfínter anal. Y en caso de que haya una perforación del intestino, cuando retiramos el dedo explorador, vamos a ver que hay sangre. Son algunas cosas que nos pueden ayudar. En el caso de las mujeres, podemos ver si hay laceración o en el caso de abuso sexual, inclusive puede haber una lesión de todo el perineo, ¿ya? El examen de los glúteos en caso de buscar lesiones penetrantes, ¿no? Por ejemplo, especialmente en los proyectiles de arma de fuego, ¿sí? Hay que revisar. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, cuando estamos haciendo el examen físico debemos colocar una sonda nasogástrica y colocar una Foley, ¿sí? La sonda nasogástrica, ¿para qué vamos a colocar la sonda nasogástrica? Primero, porque va a aliviar la dilatación gástrica. Segundo, porque va a descomprimir el estómago, en este caso para hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Que ya, esto lo voy a poner así como entre signos de interrogación, ¿ya? También nos va a servir para retirar el contenido gástrico, aspirar, para que de alguna manera podamos prevenir la aspiración. Y obviamente que si hay sangre por una sonda nasogástrica, va a salir sangre y nos va a hacer sospechar de una lesión de estómago. No se coloca una sonda nasogástrica, ¿ya? Cuando hay fractura facial severa, cuando hay fractura de base de cráneo. En este caso, la sonda de Levin la vamos a colocar por vía
orogástrica, es decir, por la boca. Esta es por la nariz, pero cuando hay lesión facial o hay fractura de base de cráneo, la vamos a colocar la sonda por la boca, ¿sí? No la encontré, pero hay una imagen que está en el internet, una sonda nasogástrica bien colocada en el hemisferio derecho. Así que ese es el gran riesgo de colocar cuando hay fractura de base de cráneo, ¿ya? Y le van a alimentar el cerebro, van a descomprimir el cerebro, ¿entienden? Entonces, nuevamente, no colocar sonda nasogástrica cuando hay un trauma facial severo, o sea, la cara está completamente destrozada, no hay cómo colocarlo, ¿sí? O hay una fractura de base de cráneo. Bueno, la sonda Foley, ¿para qué la colocamos? Primero, para aliviar la retención de orina. Esto principalmente en los pacientes borrachos, ¿ah? Nos va a permitir descomprimir y esta descompresión también nos permite hacer diagnóstico. Nos va a permitir monitorear el gasto urinario. Y esto es muy importante porque es un índice de perfusión tisular. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está con buena presión, entonces va a haber buena filtración glomerular y por lo tanto va a haber orina. Si yo no le estoy dando la cantidad necesaria de líquidos, no va a haber orina. Entonces, para eso nos sirve para monitorear el gasto urinario. Y la otra cosa, que si colocamos la sonda, la Foley, y hay hematuria, entonces ya nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Primero, que la hematuria en un paciente en el contexto de trauma nos va a indicar que debemos hacer una uretrografía retrógrada, ¿ya? ¿Esto por qué? Cuando los pacientes tienen imposibilidad de orinar, cuando los pacientes tienen fractura de pelvis inestable, porque esto puede ser igual a lesión de uretra, cuando hay sangre en el meato, cuando hay un hematoma escrotal o equimosis perineal, que esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? O la próstata flotante o la próstata elevada. Todo esto, ¿sí?, nos puede indicar que hay una lesión de la uretra y eso es porque hemos visto una hematuria. Si vemos la hematuria antes de colocar la sonda que habíamos mencionado, entonces mejor no colocar la sonda. En este caso, como no puede colocar la sonda, vamos a hacerle un catéter suprapúbico, ya lo que llaman también la talla vesical, que se la puede hacer guiada por una ecografía. Se coloca una sonda directamente en la vejiga. Bueno, ya hemos visto el examen físico y demás. El siguiente paso es solicitar exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces vamos a solicitar un hemograma, amilasa, cuando sospechemos un trauma pancreático, la glicemia, el potasio y la creatinina, cuando hablamos de trauma renal, ¿sí? Un examen de orina, una prueba de embarazo. Esto es importante, ¿sí? En los niveles de alcohol, ¿ya? La alcoholemia. Normalmente la policía cuando hay un accidente, lo primero que hacen es ir a sacarle, bueno, viene un laboratorio, ¿no?, para hacerle la alcoholemia, y nosotros no debemos olvidarnos de pedir exámenes para buscar drogas, ¿no? Cocaína especialmente. Luego de solicitar los exámenes, una cosa que me estaba olvidando aquí. Habíamos dicho que en el trauma uno de los principales problemas es la hemorragia. Y la hemorragia, dependiendo de la magnitud, nos va a llevar a un shock. Y habíamos dicho que también cuando hay un sangrado así masivo y nosotros necesitamos transfundir, tenemos que transfundirle sangre. ¿Y qué tipo de sangre le vamos a transfundir? El paciente se está ahí muriendo y van a tardar en traernos la sangre. ¿Qué tipo de sangre? Y por casualidad, en la emergencia o en el hospital o en la clínica existe una bolsita de sangre del grupo O negativo. Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Sangre O negativo, ¿sí? Eso se puede pasar hasta que tengamos el grupo y factor. Entonces, la otra cosa importante en el contexto de trauma es saber el grupo y factor del paciente.
no es nomás transfundirle cualquier grupo, ¿ya? Entonces siempre, eso no tenemos que olvidarnos. Aparte el hemograma, el grupo y factor, es lo más importante. No se olviden, trauma, hemorragia, shock. Si no hace nada, shock, muerte. Y si estás en shock, tú haces eso, ¿qué le vas a transfundir? ¿Qué tipo de sangre? Para eso tienes que saber qué tipo de sangre. Bueno, ya tenemos los laboratorios, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a los estudios o al apoyo diagnóstico, ¿ya? Excepto que haya una indicación clara de la parotomía. No le voy a mandar a un paciente a hacer una radiografía si el paciente viene eviscerado, si el paciente viene choqueado y se está por morir, no le voy a mandar a hacer ninguno de estos estudios. ¿Sí? Eso queda claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudio yo puedo pedir en un trauma? Radiología, rayos X. Voy a pedirle una ecografía, el FAST, que ya habíamos mencionado. Luego nos vamos a ir a una tomografía. Y luego a estudios ya que son más especializados, como son los estudios contrastados. El lavado peritoneal diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante, te toma su tiempo. Es útil, pero no es más útil que un FAST, que una ecografía. La ecografía la haces al lado del paciente, no necesitas nada extraordinario, solo necesitas un buen ecógrafo y como ya estás entrenado, entonces tu diagnóstico va a ser más preciso. En cambio, en el lavado peritoneal diagnóstico, vamos a ver más, en una diapositiva más adelante, tiene su técnica, tiene sus indicaciones, pero también tiene sus falsos negativos y sus complicaciones. Ya lo vamos a ver. Entonces empezamos por la radiografía, ¿ya? Entonces, en los pacientes que tienen una lesión penetrante no es necesario sacarle una radiografía porque estás viendo una lesión, ¿sí? Y si hablamos del abdomen, al hacerle una herida puede ingresar aire y te puede dar un falso negativo. Luego, vamos a pedir siempre, cuando hablamos de trauma, pedimos columna cervical, pedimos radiografía de tórax, de abdomen y de pelvis, siempre, ¿ya? Y en la radiografía de abdomen, para nosotros, hablando del trauma abdominal, es importante cuando el paciente está hemodinámicamente normal, pero tiene una lesión por encima del ombligo. Aquí nos sirve la de tórax, ¿por qué? Porque podemos encontrar un hemotórax, un neumotórax y también nos puede mostrar aire libre en la cavidad peritoneal que se llama neumoperitoneo, ¿sí? La radiografía de abdomen en paciente recostado, ¿ya? Especialmente cuando hay orificios de entrada y de salida. Nosotros podemos sospechar el trayecto de la bala en especial. Y además nos podría mostrar la presencia de aire retroperitoneal. Pero yo les digo, o sea, es muy difícil ver el aire retroperitoneal en una radiografía. Tendría que ser muy evidente para poder ver, ¿ya? Y por último, una radiografía AP de pelvis que nos va a mostrar si hay o no fractura de pelvis. Esto es lo que decíamos el FAST, ¿no? El FAST es importante, ¿por qué? Porque nos permite localizar líquido. Esto se tiene que dar en la cabeza, ¿ya? El FAST es una ecografía que se la hace en la cama del paciente. La podemos repetir las veces que nosotros queramos. No cuesta más que una tomografía. O sea, y si tú estás bien entrenado, la hace el residente, la hace el médico de la emergencia, ¿sí? Incluso tú la puedes enseñar al resto de las personas. ¿Ya? Lo malo del FAST es que tú tienes que tener un buen equipo y esto va a depender siempre de que es operador dependiente. Pero hacerlo es relativamente fácil. ¿Y cuál es el objetivo del FAST? Buscar líquido en la cavidad abdominal, nada más, ¿sí? Si encontramos líquido en la cavidad abdominal, eso significa dos cosas, que ese líquido es sangre o es contenido intestinal. No hay dónde perderse. Esa es la facilidad del FAST, ¿ya? Incluso hay otro que se llama el E-FAST, o el FAST extendido, donde se extiende al tórax y tú puedes hacer diagnóstico de hemotórax, de neumotórax. Y así el paciente ya no lo mueves a hacerle una radiografía de tórax.
Entonces, la sensibilidad es igual que el lavado peritoneal y la tomografía, ¿no? Ya lo que les había mencionado. Miren, es rápido, es no invasivo, es más o menos exacto, es barato y lo puedes repetir las veces que tú quieres. Lo malo de esto es que es un poco difícil hacerlo en los obesos, peor si no tienes un buen equipo. Si tiene enfisema subcutáneo y si el paciente tiene cirugías previas, por las múltiples adherencias que puede haber en el abdomen, te puede dar un falso negativo. O sea, puede ser que tú le hagas la ecografía y no encuentres aire, pero no encuentres líquido, perdón. Y eso puede ser porque las múltiples adherencias que hay en el abdomen. Entonces, más o menos es así, miren, nosotros, este es el transductor, colocas aquí por debajo del apéndice sifoide y lo diriges hacia el corazón, entonces ahí vas a ver el saco pericárdico. Es el primer punto. Si hay líquido en el saco pericárdico, es un taponamiento cardíaco. Luego te vas aquí al hipocondrio derecho y vas a buscar este espacio entre el hígado y el riñón. Normalmente aquí no debería haber esta mancha negra aquí. Esto que está negro aquí es líquido. Entonces probablemente este líquido sea sangre, si es que puede ser lesión de hígado, qué sé yo. Pero esto es líquido. No te dice cuánto, no te dice de dónde es, ni nada. Solo te dice que aquí hay líquido, ¿sí? El tercer punto es irse a la fosa espleno-renal, ¿sí? Lo mismo, en busca de líquido. Y por último, al fondo de saco recto vesical o recto uterino, aquí abajo, en busca de líquido también. ¿Ya? Y esto, como les decía, pueden repetirlo las veces que ustedes quieran. Bueno, llegamos al famoso lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico, el objetivo es identificar hemorragia y identificar lesión de una víscera hueca. Dice que tiene una sensibilidad del 98%. Yo trabajo en el Hospital Viedma, es un hospital donde se hace mucho trauma. Y si yo he hecho alguna vez un lavado peritoneal, es mucho. Y he visto muchos pacientes con trauma, muchos. ¿Ya? Entonces, por eso le digo que tiene sus cosas de hacer el lavado peritoneal. Pero el ATLS lo mencionaba todavía, así que por eso igual se lo menciono. Yo creo que han quedado en sacarla. Probablemente en la siguiente ya no va a aparecer el lavado peritoneal diagnóstico. Pero como estaba, bueno, se lo menciono. ¿Ya? Dicen que es rápido, pero es invasivo y va a modificarse dependiendo de la técnica que tú hagas. Y existen dos técnicas, la abierta y la cerrada, o esta es por punción en realidad, con el método de Seldinger, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se trata de aspirar sangre, unos 10 ml está bien, y vemos de eso qué es contenido gastrointestinal, o hay fibras vegetales. Si hay fibras vegetales quiere decir que hay perforación de una víscera hueca, si hay bilis. Si encontramos sangre o alguna de estas cosas, eso es indicación de la parotomía. ¿Cómo se hace? Se hace una incisión, miren, por debajo del ombligo. Si no aspiras, introduce la aguja y aspira. Si no aspira nada, entonces tienes que meter 100 ml de solución cristaloide. Y en los niños le calculas a 10 ml por kilo de peso. Entonces lo tienes que mover al paciente de un lado, a otro lado, cabeza arriba, cabeza abajo, así como no sé cómo, había una canción, pero, ¿no? Bueno, lo vamos moviendo por todos lados y con el objetivo de que este líquido se disperse en la cavidad para luego aspirar. Aspiras ese líquido, mandas al laboratorio. Se considera positiva cuando hay mayor a 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, cuando hay mayor a 500 leucocitos por milímetro cúbico, y si la tinción es positiva para bacterias, también es positivo. Si la amilasa es mayor a 175 unidades por litro, también es positivo. Y la fosfatasa alcalina mayor a 10 también es positivo. Pero, como les decía, existen falsos positivos. ¿Y cuándo van a ser los falsos positivos? Cuando hay una contaminación de la cavidad peritoneal con sangre, o ya sea de la incisión o por la punción. Cuando son flaquitos no hay problema, pero cuando son gorditos con una aguja no llegas. Entonces tienes que hacer una incisión, y hacer una incisión ya tiene su demora. Entonces, como les decía, aquí según ellos dicen que es rápido. Yo digo, no es muy rápido. ¿Sí? No es muy rápido. Se te puede complicar.
Ahorita vamos a ver las complicaciones. Las contraindicaciones, obviamente, si el paciente tiene una indicación de laparotomía, no le vas a hacer un lavado peritoneal. Las contraindicaciones relativas, si ha tenido cirugía previa, obesidad mórbida, si tiene cirrosis, alguna coagulopatía, porque si no va a sangrar y te va a dar falso negativo, y si hay embarazo. Miren las complicaciones: hemorragias, hematomas, desgarros, peritonitis por perforación de intestino, laceración de la vejiga, lesión de estructuras que requerirían alguna cirugía, ¿no? Bueno, luego lesiones vasculares, hasta hernias, porque tienes que hacer una incisión de la pared. Entonces yo creo que con todo esto no merece la pena mencionarles la técnica. Se lo voy a mostrar en un dibujito que hay aquí. Miren, más o menos es así. Se hace una incisión de la piel, entonces hasta llegar a la poneurosis, ¿sí? En la poneurosis se abre la poneurosis y se introduce este catéter y se lo dirige hacia el fondo de saco. Y luego se instila la solución salina, que les he dicho, y luego se aspira. Se lo mueve y luego se aspira. Y eso luego se manda al laboratorio. La sondita que tiene que estar aquí en el fondo de saco. ¿Ya? Bueno, ese es el lavado peritoneal. Vamos a la tomografía. La tomografía nos va a dar una información de una lesión específica. Nos puede decir que hay un trauma hepático, hay un trauma esplénico, hay líquido, hay un aneurisma. Pues sí, eso nos puede informar la tomografía, ¿ya? Además, nos va a servir para diagnosticar lesiones retroperitoneales y de órganos pélvicos que no lo hayamos detectado. Para eso es importante. La tomografía no es operador dependiente, o sea, tú lo metes a la máquina y la máquina te hace los cortes. Se debe hacer solo en pacientes que están estables hemodinámicamente y que no tengan una indicación de laparotomía, ¿no? Nuevamente, si el paciente está con abdomen agudo, no le mande a hacer una tomografía. Si el paciente está hipotenso, no le mande a hacer una tomografía, pues se te puede morir ahí haciéndole la tomografía. Entonces nos puede mostrar algunas lesiones gastrointestinales, lesiones de diafragma o pancreáticas que no las pudimos ver ni diagnosticar por ningún otro método que ya hemos utilizado anteriormente. Cuando hay ausencia de lesión hepática o esplénica, la presencia de líquido libre, ¿qué va a ser? Si no es sangre, hemos dicho que es contenido gastrointestinal, entonces hay una lesión de víscera hueca, ¿no? Y esto puede ser indicación de una laparotomía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente absolutas si el paciente ya tiene una indicación de cirugía. Y relativas, retrasos por la disponibilidad. Por ejemplo, si llega un paciente a la emergencia y tengo dos pacientes con trauma cráneoencefálico y que les están haciendo las tomografías, y el paciente con trauma abdominal tiene que ser el tercero, entonces se va a retrasar. O el paciente está irritable, no coopera, no se queda quieto, no vamos a tener buenas imágenes, entonces no sirve tampoco. Si el paciente tiene alergias al contraste, ahora si no hay un contraste disponible, tampoco no le vamos a hacer. Bueno, aquí hay algunos otros estudios que son específicos, como la uretrografía, la cistografía. La uretrografía es para ver si hay lesión de la uretra. La cistografía es si nosotros sospechamos de lesión de vejiga. Ya la tomografía con contraste que ya les he mencionado, que nos va a mostrar víscera maciza, víscera hueca. La pielografía para ver si no hay lesión o a una ausencia del riñón. Nos va a decir que hay un coágulo, hay un cálculo, hay algo en el uréter o en el uréter. Por último, ya hemos hecho la historia, ya le hemos pedido, ya hemos hecho la anamnesis, hemos hecho un buen examen físico, hemos solicitado exámenes de laboratorio, ya hemos hecho todos los exámenes de imágenes y por último puede pasar dos cosas, o que tenemos el diagnóstico o que no tenemos el diagnóstico, ¿ya? Si no tenemos el diagnóstico o no tenemos un diagnóstico claro, nosotros podemos hacer una laparotomía para hacer diagnóstico, ¿sí? O la laparotomía también puede ser para hacer el tratamiento.
Tenemos aún uno más que es la laparoscopía. ¿Ya? La laparoscopía hoy en día es un buen método para hacer diagnóstico también, pero también tiene indicaciones, ¿no? No hacer una laparoscopía en un paciente que está con shock hipovolémico, está hemodinámicamente inestable, no le vamos a hacer. Ese paciente, o un paciente que tiene un trauma hepático severo, la laparoscopía no nos va a servir de nada. O si es un órgano retroperitoneal, o si es un paciente por proyectil con una trama abdominal por proyectil de arma de fuego, tiene múltiples perforaciones, no nos sirve nada la laparoscopía. Entonces, ahí siempre va a estar la buena laparotomía exploradora. ¿Y cuál es el propósito en el trauma? Controlar el daño, y vamos a controlar el daño a través de controlar la hemorragia, vamos a identificar las lesiones intestinales, aquí revisamos el retroperitoneo, y vamos además reparar y reconstruir los órganos que están afectados. Si tengo una lesión de hígado, voy a suturar el hígado, voy a hacer una hepatorrafia. Si yo tengo una lesión de intestino, puedo hacer una resección y una anastomosis o solamente una sutura del intestino delgado, grueso, o si hay una lesión del riñón, se puede hacer una nefrectomía, una sutura nada más, etcétera, etcétera. Entonces la laparotomía nos sirve para hacer diagnóstico, pero también tratar la causa. Ahora, en el caso de que el paciente esté con un shock hipovolémico severo, no tenemos sangre, entonces aquí entra un concepto nuevo que ha salvado muchas vidas, que es la cirugía de control de daños. ¿Ya? ¿Qué es la cirugía de control de daños? Entonces hacemos la laparotomía, revisamos todo el abdomen y si el hígado está sangrando le colocamos compresas ahí en el hígado y eso se llama packing. O hacemos un packing en todos los cuadrantes del abdomen y a ese paciente lo sacamos inmediatamente a terapia. Vamos a parar el sangrado y el paciente mientras tanto le pasan sangre y demás y luego se retorna al quirófano a revisar nuevamente. Y si en la cirugía hay muchas lesiones intestinales y el paciente está con shock, lo mismo. Se agarra una gasa, se amarra los extremos y el paciente a terapia hasta que mejore. Y luego nuevamente al quirófano. Eso se llama la cirugía de control de daños. Bueno, aquí las indicaciones de la laparotomía. Miren, si tenemos un trauma cerrado con paciente hipotenso, y tenemos un FAS positivo, el paciente a quirófano. Trauma abdominal cerrado penetrante. Esto ya lo digo con una ecografía, listo, es similar a este otro, ¿verdad? Hipotensión. Si tenemos una hipotensión con un paciente con una herida penetrante, a quirófano. Heridas de bala, al quirófano. Obviamente, ¿no? Que tenga irritación o que esté con shock. Si el paciente está viscerado, al quirófano, a la parotonía. Si hay un sangrado del estómago, del recto, del trauma, del urinario, que sea penetrante, igual es al quirófano. Si hay peritonitis, la parotomía. Si hay aire libre o hay aire retroperitoneal o una lesión de diafragma, bueno. El trauma penetrante, si es por bala, la mayoría de los pacientes tienen indicación de laparotomía. ¿Ya? La laparotomía va a estar siempre indicada cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Cuando hay un proyectil de arma de fuego o una bala con trayectoria transperitoneal, o sea, ha atravesado el peritoneo anterior y posterior, etcétera, eso necesita explorarse. Hay irritación peritoneal. Hay la penetración del peritoneo. ¿Se acuerdan la definición? Una herida que atraviesa el peritoneo es una lesión penetrante. Luego, el 55 al 60% de las heridas penetrantes, ¿sí? Que estén con hipotensión o con peritonitis o con evisceración, la parotomía. Ahora, si tenemos un paciente asintomático, o sea, con dolor localizado a nivel de la herida, ¿qué hacemos con este paciente? Entonces lo que podemos hacer es controlar ese paciente. A esto se llama manejo no operatorio. ¿Ya? Entonces hacemos examen físico aquí en seriado cada 24 horas, pero en realidad tú puedes hacerlo cada 6 horas. ¿Sí?
vas evaluando si no, que no es hipotenso, que no haya signos de irritación peritoneal, y a la hora que aparezca, a quirófano, ¿ya? Bueno, esto del lavado peritoneal diagnóstico dice que el 96% de certeza cuando hay un recuento celular en trauma cerrado, pero el lavado peritoneal diagnóstico no es positivo cuando la lesión está en el retroperitoneo. Entonces, esta tiene que estar dentro del peritoneo. Esa es otra razón por la que no está justificado hacer un lavado peritoneal. Y, por último, en un paciente que está asintomático, ¿sí? Pero tú tienes la duda, una laparoscopía diagnóstica, ¿ya? Bueno, mire, aquí este caso es interesante. ¿Qué hacemos en un paciente que tiene una lesión en el flanco o en la región lumbar? Y aquí comparamos dos cosas, el examen físico versus la tomografía. El examen físico seriado es muy importante, ¿ya? Entonces, el paciente puede inicialmente estar asintomático, ¿sí? Entonces, en este caso se puede hacer un examen físico seriado y viendo si progresa o no la sintomatología. Esto especialmente en las lesiones posteriores a la línea axilar posterior. Ahora, si también nosotros podemos hacer aquí una tomografía con doble o con triple contraste. ¿Por qué razón? Porque la tomografía nos va a mostrar el retroperitoneo. No se olviden, flanco y región lumbar es la región posterior. Entonces, las heridas pueden no llegar a la cavidad peritoneal y el paciente puede estar sin dolor por esa razón. En cambio, una tomografía con contraste nos va a permitir ver el retroperitoneo, nos va a permitir ver todo el retroperitoneo y con esto vamos a hacer un diagnóstico más temprano. Aquí un pequeño algoritmo del trauma. Proyectil de arma de fuego, arma blanca. Proyectil de arma de fuego, laparotomía. El arma blanca, el paciente está inestable o tiene peritonismo, o sea, tiene irritación peritoneal. El paciente está estable, hemodinámicamente estable y no tiene irritación peritoneal. Si tiene irritación, a quirófano. Si no tiene irritación, tenemos que ver, ¿es penetrante o es no penetrante? Si es penetrante, le hacemos la TAC, la ecografía, todo. Si es positiva, a la laparotomía. Si la herida es no penetrante, lo observamos, ¿sí? Esto puede hacerse con manejo no operatorio. Hasta aquí alguien quiere preguntar algo a manera de un pequeño descanso. ¿O se han dormido? No, doctor, se entiende bien. Puede continuar nomás. Bueno, vamos a continuar a pedir de su compañero. Bueno, vamos ahora a las lesiones específicas, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Las lesiones del diafragma se producen por desgarro, ¿sí? El del lado izquierdo es el más frecuente, en desgarrarse y en lesionarse. Este es un detalle bien importante del diafragma porque puede ser asintomático, ¿sí? Y este se manifiesta años después de que se presente, dependiendo si son lesiones pequeñas o si es un estallido del diafragma. Entonces, una radiografía inicial, ¿cómo podemos sospechar? Porque hay una elevación del diafragma, hay un diafragma que está borroso, no se lo ve muy nítido, puede haber un hemotórax mínimo localizado principalmente en el lado izquierdo, puede haber un gas ahí o en algunos casos la sonda nasogástrica dentro del tórax. Aquí una pequeña imagen, mira. Aquí, por ejemplo, no se ve bien el diafragma y se ve esta imagen como un nivel hidroaéreo aquí y en la lateral también. Este es el diafragma. Del otro lado, pero, ¿no? Aquí se ve mejor, pero en el lado izquierdo no se ve. Entonces, en este caso hay que investigar. Este paciente es una agresión por arma blanca, puede ser aguda, puede ser crónica. Entonces, es la importancia de hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. El tratamiento de eso es hacer una rafia, o sea, suturar el diafragma. Lesiones del duodeno. El mecanismo es por un golpe directo, es un golpe contuso, o también puede ser por una lesión penetrante, que es la más frecuente. Cuando es un trauma cerrado, es principalmente la causa es el cinturón de seguridad o el volante.
O en el caso del maniobro de la bicicleta, esto es muy común, ¿ya? Pacientes que están manejando borrachos se caen se tropiezan o van, se chocan contra una piedra o se meten en un hueco y se golpean con el manubrio de la bicicleta justo en el epigastrio y tiene que darle al duodeno y al páncreas generalmente, ¿sí? O cuando hemos dicho que los traumas penetrantes son los más frecuentes. Bueno, en este caso es muy difícil hacer diagnóstico del duodeno. Tú puedes sospechar por un aspirado de la sonda nasogástrica. En la radiografía simple no vas a ver casi nada, ¿sí? La tomografía abdominal te puede ayudar cuando tú ves aire en el retroperitoneo. Si tú ves aire en el retroperitoneo, eso es diagnóstico de trauma de duodeno y ese paciente tiene que operarse, porque a mayor tiempo que pase, el pronóstico del trauma de duodeno es peor. Una radiografía con contraste y una tomografía con doble contraste son muy útiles. Miren, esta es una imagen de una tomografía, solo para que vean nomás. Esto negro es aire, ¿miren? Aquí hay aire, este es el páncreas, aquí debería estar el duodeno, ¿sí? Pero hay aire por todos lados, miren, aquí y aquí también. Entonces, esto en un contexto de trauma es una lesión del duodeno. Es una clasificación de la Asociación Americana de Trauma que lo va a clasificar en 5 grados. Va a ser hematomas, laceraciones, ¿sí? Y al último laceración vascular. A mayor grado, mayor complicación, mayor mortalidad. Vámonos con el páncreas. El páncreas es similar que el duodeno. ¿Ya? Similar que el duodeno. Y esto se produce por una compresión del páncreas contra la columna. Entonces, en estos casos, para hacer diagnóstico, es útil la amilasa, ¿sí? Aunque la amilasa sea normal, esto no excluye el diagnóstico, ¿ya? Pero una elevación persistente de la amilasa nos va a permitir evaluar otras estructuras, intestino y demás, ¿ya? La tomografía con doble contraste es muy útil, y esto obviamente hay que ir repitiendo, ¿no? Una colangiopancreatografía también puede ser útil. Y por último, la buena laparotomía. Esa es la que te va a hacer el diagnóstico al final. Bueno, esta es la clasificación de la Asociación Americana de Trauma también. Va del 1 al 5, lo mismo, miren, hematoma, contusión. Aquí toma en cuenta el, el conducto de Wilson, ¿ya? Y a mayor grado, peor el pronóstico. Pero el tratamiento, grado 1 y 2, hemostasia y solamente colocar drenajes. El grado 3, la pancreatectomía distal, puede ser con o sin esplenectomía y hacer una pancreato y ayuno anastomosis. El grado 4 y 5, hay que hacer una subtotal con pancreato y ayuno anastomosis y de Rux. Y por último, cuando también se puede hacer, inclusive se puede hacer la cirugía de Whipple, ¿ya? Pero no es la primera ni la más indicada para hacer en trauma, en contexto de trauma. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden dar pancreatitis, pueden crear fístulas, pueden haber abscesos o pueden formarse pseudoquistes. El intestino delgado, la causa es por el mal uso del cinturón, por una desaceleración, va a haber desgarros en los puntos de fijación, principalmente en el ángulo de Treitz, en la válvula ileocecal, ¿sí? Entonces, en el examen físico podemos encontrar una equimosis lineal y transversal, queda marcado el cinturón de seguridad. Puede haber esta fractura de Chance, que es una fractura de la segunda lumbar, dolor abdominal, va a haber irritación peritoneal. En estos casos a veces el sangrado suele ser mínimo, pero aquí lo que manda es la irritación peritoneal. ¿Ya? El tratamiento, hay que controlar la hemorragia, hay que hacer debridar, si es necesario, hacer un cierre primario, hacer resecciones o si vas a reoperar, reanastomosis. Las complicaciones pueden haber abscesos, sepsis, fuga anastomótica por dehiscencia, infecciones del sitio operatorio, fístulas y obstrucciones intestinales. La lesión gástrica. Mira, la lesión gástrica es casi nula cuando hay trauma cerrado. Es más frecuente en el trauma penetrante.
El diagnóstico es relativamente sencillo, una sonda nasogástrica, y cuando coloca la sonda puede haber sangre. Y el otro diagnóstico es la evaluación intraoperatoria. El tratamiento en estos casos puede ser una rafia, solo una rafia, y en el caso que sea una lesión más grave, una resección gástrica. Las complicaciones, la hemorragia, la fístula, puede haber empiema por la proximidad con el diafragma, con el hiato esofágico. Las lesiones del colon es más frecuente en las lesiones penetrantes, ¿ya? Principalmente en las heridas por arma de fuego y las por arma blanca. El diagnóstico aquí se basa en la irritación peritoneal, la tomografía. La radiografía también es útil porque el colon tiene bastante gas. Entonces, si nosotros hacemos una radiografía, vamos a encontrar aire subdiafragmático. Es la clasificación de la Asociación Americana de Trauma para las lesiones del colon. Lo mismo, mientras más grave, peor el paciente. El tratamiento es similar a lo del intestino delgado, solo que aquí vamos a aumentarle las colostomías, ¿no? Las colostomías, las resecciones, las complicaciones también son similares porque es parte del intestino delgado. En el aparato genitourinario, esto en los traumas cerrados puede ser directos en la espalda, en los flancos, puede haber lesiones uretrales, ¿ya? Y se manifiesta con hematuria macro microscópica en las heridas penetrantes, puede haber hipotensión, esto puede estar asociado a lesiones intraabdominales, toda esta hematuria incluso te puede llevar al shock. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una tomografía con contraste para ver la lesión renal, una pielografía para ver también las lesiones del uréter, y nos falta aquí, ¿se acuerdan? La cistografía y la ureterografía. Vamos a los órganos sólidos. El hígado, el vaso y el riñón. Estos tres órganos están muy bien vascularizados, entonces la lesión de estos se manifiesta con shock, inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Y estos son indicaciones de laparotoma. Solo el 5% se van a asociar a lesión además de vísceras huecas. Vamos al trauma hepático. En esto va a haber pérdida sanguínea y va a haber signos de irritación peritoneal. Se puede evaluar con una tomografía, con una ecografía se puede hacer una buena valoración. Una tomografía nos va a dar un poco más de detalle de la lesión. La mortalidad está en un 10% y en el trauma hepático es importante el examen físico, donde vamos a ir en busca de quimosis, erosiones, principalmente localizadas en el hipocondrio derecho. Puede haber dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho. También puede haber fracturas costales en el hemitórax inferior del lado derecho y obviamente la inestabilidad hemodinámica. Esta es la clasificación también de la Asociación Americana de Trauma, y para que vean nada más que el grado 5 hay una herida que compromete el 75% de un lóbulo y puede haber lesión de la cava retrohepática. Entonces fíjense la gravedad de esto. ¿Qué se hace en el trauma hepático? Se puede hacer una compresión manual nada más, se puede hacer un packing, o se puede hacer una hepatorrafia simple o muy severa, una hepatorrafia con malla. No hacemos hepatorrafia con malla en nuestro medio porque no tenemos esas mallas que son absorbibles, ¿ya? Entonces, el packing es importante probablemente para manejar en nuestro medio el trauma hepático severo. Vamos a utilizar el packing o el empaquetamiento. Miren, la supervivencia va entre el 60 y 90%, la mortalidad casi mitad y mitad, y esto va a tener relación con la cantidad de sangre que uno usa, ¿ya? Esto también va a depender de la magnitud de las lesiones intraabdominales, la coagulopatía y la naturaleza del trauma, porque puede haber lesiones que son irreparables, ¿ya? Mira aquí cuando hay lesiones pequeñas en el hígado, tú nada más puedes hasta con un electrobisturí aplicar directo sobre el hígado y ya puede parar el sangrado o hacer una sutura simple. Cuando hay un trauma hepático grado 3, grado 4, con una sutura puede ir bien.
En cambio, mientras más grave el trauma, peor el pronóstico. Cuando nosotros hacemos el packing, vamos a hacer porque hay una hemorragia persistente. Pero si nosotros no hacemos una buena aplicación del packing, entonces vamos a producir irregularidad en la herida y cuando nosotros volvamos a reoperar, entonces ese packing va a resangrar. Puede haber fístulas biliares, puede haber bilomas, se puede infectar esos hematomas y hacerse un absceso hepático, producir sepsis y como está mucho tiempo en terapia puede haber también neumonía por ventilación. ¿Cuándo vamos a remover un packing? Yo creo que el tiempo ideal es las 36 horas, pero todo depende del estado del paciente. ¿Sí? El trauma esplénico es el órgano más frecuente lesionado en el trauma cerrado, importante porque tiene un flujo de 200 ml por minuto, eso quiere decir que tiene harta sangre. No se olviden que el vaso tiene funciones hematológicas e inmunológicas. Y para hacer diagnóstico vamos a hacer una buena clínica, una ecografía y una tomografía son muy útiles. Nuevamente, la clasificación de la Asociación Americana de Trauma, nuevamente, mientras más grave el trauma, el paciente va a terminar con una esplenectomía. En este caso, tú puedes hacer una esplenectomía y solucionas el problema. Existen dos tipos de tratamiento cuando hablamos de trauma esplénico. Podemos preservar el vaso o hacerle una esplenectomía. ¿Cuándo preservamos el vaso? Cuando ingresamos y hay un sangrado menor de 500 ml. El hilio está intacto. Hay algunas lesiones del vaso, pero que son mínimas y que haciendo alguna maniobra se detiene el sangrado y no hay coagulopatía. En cambio, se hace una esplenectomía cuando hay una hemorragia mayor a 1000 ml, hay lesión del hilio esplénico y hay una ruptura esplénica masiva. En ese caso, esplenectomía. Bueno, ya hemos visto el manejo inicial, hemos visto el manejo específico por cada patología, por cada órgano. Ahora ya para concluir, miren, el manejo definitivo del trauma de abdomen depende del tipo de lesión y de la gravedad, ¿verdad? Eso hemos estado viendo ahora. Entonces, las lesiones menores, como pequeños hematomas o laceraciones, pueden manejarse en forma conservadora y un manejo no quirúrgico, ¿no? Entonces, hacer electrocoagular, hacer una ligadura, una sutura, y ya está. Mientras que las lesiones más graves, como la ruptura de los órganos sólidos o las perforaciones, requieren maniobras más grandes. La decisión de operar está en relación a la estabilidad hemodinámica del paciente. Uno. Dos, la peritonitis o los hallazgos que nosotros podemos encontrar en las imágenes. No nos olvidemos nunca del retroperitoneo. Los pacientes con traumas penetrantes, la cirugía suele reparar los órganos lesionados, controlar las hemorragias y prevenir las infecciones. Las lesiones complejas, como las que se produce por proyectil de arma de fuego de alta velocidad, pueden requerir un manejo quirúrgico avanzado, incluyendo resecciones intestinales, reparaciones vasculares, esplenectomía o reparación de varios órganos. Y esta es la última. Para terminar, el trauma abdominal es una patología potencialmente letal. Requiere una evaluación rápida y precisa y un manejo quirúrgico oportuno. Hay muchas cosas que nos ayudan. El avance en el diagnóstico por imagen, el avance en las técnicas quirúrgicas han mejorado los resultados de supervivencia y han disminuido la mortalidad y la morbilidad. Pero el pronóstico, esto les he ido diciendo toda la charla, depende de la rapidez con que se identifique y se haga el tratamiento de las lesiones. Un manejo adecuado del trauma abdominal sigue siendo uno de los desafíos mayores yo diría la cirugía de emergencia, en la cirugía de emergencia. Eso es todo. Si alguien quiere preguntar algo.